La jornada de esta tarde se iniciará con una introducción a cargo del almirante, segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, don José Antonio Ruesta Botella. Llegada del almirante, segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, don José Antonio Ruesta Botella, y del director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, don Luis Ramón Núñez Rivas. Tiene la palabra el almirante, segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, don José Antonio Ruesta Botella. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un honor hablar en esta escuela, director, y presentar la actividad que vamos a tener esta tarde. También he de decir que de momento sigo viendo de lejos y no veo nada más que caras amigas y, por lo tanto, es bastante fácil lo que me toca hacer. Antes de nada, me gustaría destacar el escenario y el hecho de que estas jornadas tengan lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Creo que nada más en la entrada, cuando leemos esos 4 nombres que presiden esta escuela, ya explica la relación que tiene esta escuela con la Armada y que la ha tenido. No sabía, y gracias al director lo he aprendido esta mañana, que esta escuela nace como una escuela militar con alumnos civiles y se transforma en una escuela civil con alumnos militares, lo cual es un poco, es muy satisfactorio, desde luego, y es un poco una idea muy importante que me gustaría, una de las ideas que me gustaría reflejar, y es la importancia de ir juntos la parte marítima militar y la parte marítima civil. La verdad es que ha sido un placer compartir con casi todos los representantes de la parte marítima una comida que ha sido muy agradable antes de abrir esta jornada. Esta mañana hemos contado con la presencia de autoridades y personalidades de prestigio que han tratado sobre la aportación, que han hablado sobre la aportación de la construcción naval al desarrollo de la industria nacional analizada desde diferentes ángulos. Yo tengo que decir que en los últimos años he oído temas recurrentes que no están resueltos. Cómo nos integramos con Europa, el tax lease, la competencia con Asia-Pacífico, la competencia leal o desleal, dependiendo de cómo la miremos. Bueno, yo creo que eso forma parte de nuestra actividad y que la primera conclusión que deberíamos haber sacado esta mañana es que cualquier cosa que hagamos juntos es mejor que ir cada uno por nuestro lado, ¿no? Esta tarde tendremos un cambio de escenario y entramos en el mundo más militar de lo que tenemos. Yo creo que los programas navales militares, una de las dimensiones que tienen es el tiempo y tardan muchísimo en madurar. No conozco ninguna cosa que no tarde casi 10 años desde que la Armada empieza a pensar en algo, alguien en el Estado Mayor de la Armada empieza a pensar en algo hasta que aquello está enderezado y saliendo, ¿no? Y ese plazo de 10 años constituye una barrera tremenda porque no hay ningún ciclo prácticamente activo en España y en Europa que dure tanto tiempo. Me refiero que 10 años es como mínimo 2 legislaturas y media. Y los que empiezan con esa idea tienen que saber que van a fracasar muy probablemente en la primera idea, que tienen que tener la voluntad de vencer para pasar la segunda, hasta que al final la tercera es normalmente cuando se empiezan a firmar esas órdenes de ejecución y esas órdenes o contratos que luego dan lugar al barco. Hace muy poco tiempo recibía un consejo de alguien al que le tengo mucho respeto, que creo que es un consejo bueno. Me decía, si en España quieres defender una idea, tienes que renunciar al copyright. Y es un consejo muy importante para traer aquí. Ahora, esta tarde empezaremos con una conferencia de la F-110 y defender que la F-110 es de alguien en particular es un grandísimo error.
La F-110 es de España y hay cientos de personas que trabajarán en la F-110. La tentación de cualquiera de los que trabajen en todo este proceso, de decir la F-110 fue idea mía, yo estuve en el comienzo, es, creo, un grave error que lo único que conduciría sería a facilitar el fracaso de ese proyecto, de ese programa o de cualquier otro de esa envergadura. También hay otra idea que me gustaría destacar. Creo que de esta mañana podemos decir que estamos a punto de salir de la crisis. Esto es muy manido, un tema muy manido, pero sí que de alguna manera, sin arrimar el ascua a ninguna sardina, yo creo que el ambiente en España parece que estamos empezando a salir de estos años tan tremendos que hemos pasado. La secretaria de Industria ha apuntado una idea sobre la Industria 4.0. Y en estos momentos que de repente pasamos de una época a otra, esa transición que hemos pasado de la crisis en la que todo era horrible a empezar a ver el futuro, siempre es bueno tener alguna palabra, no hace falta ni siquiera que sea una palabra muy inteligente, ni siquiera saber mucho de lo que tiene detrás, pero algo que nos aglutine. Entre otras cosas, esta tarde hablaremos, o nos hablarán, del astillero 4.0, que es la transferencia de esa idea de la industria 4.0 a un astillero 4.0. Es una idea embrionaria que nadie sabemos muy bien de qué es, pero seguro que después de la conferencia de esta tarde sabremos algo más sobre el tema. Pero a mí sí que me corresponde decir que creo que en ese entorno la Armada tiene en los próximos meses o años que sumarse a la Armada 4.0. Verdaderamente, si yo tuviese que decir que es la Armada 4.0, diría que no lo sé, porque tampoco sé lo que es el astillero 4.0 ni lo que es la industria 4.0. Pero lo que sí sé es que el tiempo en el que estamos viviendo pide una transformación importante. Pide una transformación en la industria en general, la administración del Estado en general, pide una transformación en el astillero y en las empresas que trabajan con el astillero y nos pide a nosotros una transformación en la Armada que podemos decirle Armada 4.0 o lo que sea. Pero el momento es el que estamos viviendo ahora. Nos hablarán de la F-110. Será la primera conferencia que el almirante Manrique nos va a dar. Y esas ideas de las que hablaba la industria 4.0, el astillero, la Armada 4.0, todo va a ser 4.0, necesita un pegamento. Todo eso necesita un pegamento, necesita poner unas condiciones favorables, poner un dinero, poner una ilusión y poner una coordinación de todos en una dirección en este momento que además es un tiempo de transformación. Yo no tengo la más mínima duda de que la Armada tendrá una F-110. No sé cuándo, podría estimarlo, pero no tengo ninguna duda que tendrá esa F-110. De la misma manera, y aprovecho para decirlo, que no tengo ninguna duda que tendrá un submarino S-80. No me cabe la menor duda. Pero lo que sí que deberíamos, y esta tarde podríamos empezar a hablar y podríamos empezar a vislumbrar todo esto, es usar el dinero que el contribuyente español va a poner en ese programa de la F-110 para aglutinar esas tres ideas: Industria 4.0, Astillero 4.0, Armada 4.0 y, si me lo permitís, Comunidad Marítima 4.0, para que en los próximos años tengamos un nuevo escenario y más positivo de lo que dejamos atrás. Así pues, el almirante Manrique tiene una alta responsabilidad, va a hablar de ese programa que puede servir de pegamento, y después tendremos una mesa redonda con el nombre de Desarrollos Tecnológicos de la Construcción Naval Militar, que será moderada por María Luisa Poncela García, secretaria general de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y tendrán como panelistas a don José Manuel Pérez Pujazón, hablando como representante de Indra, a don Antonio Cordero como representante de SAES, a don Ángel Recamán, representante de Navantia, y a Luis Núñez, representante de la Escuela de Navales. No quiero consumir ni un minuto más y le doy la palabra al almirante Manrique, que nos hablará de la F-110. Muchas gracias.
A continuación, el vicealmirante subdirector general de Planificación, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa, don Jesús Manrique Braojos, impartirá una conferencia con el título Programas tecnológicos, futura fragata española. El vicealmirante don Jesús Manrique Braojos ingresó en la Escuela Naval Militar en el año 1974, recibiendo su despacho como oficial de la Armada en 1979. Entre los destinos que ha ocupado hay que destacar la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, la Escuela de Estudios Superiores, el Arsenal de Cartagena, el destructor Marqués de la Ensenada y las fragatas Extremadura y Asturias. Tiene el título de ingeniero naval, especialista en ingeniería de sistemas de aplicación naval. Tiene la especialidad electrónica y ha realizado, entre otros, los cursos de alta gestión logística y de gestión de programas en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Entre otras condecoraciones, está en posesión de las grandes cruces de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y del Mérito Naval, placa Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 3 cruces del Mérito Naval y la Medalla Militar de Colombia. Almirante, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería felicitar a la Armada por la organización de esta Semana Naval en su quinta edición. Felicitación que quiero hacer extensiva a todos los que han participado de una forma directa e indirecta. Y quiero dar las gracias por la oportunidad que se me brinda hoy de hablar en este magnífico foro acerca de los programas tecnológicos asociados a la F-110, en especial a la Universidad Politécnica de Madrid y a la Escuela de Navales, para mí siempre será la Escuela de Navales, por acogernos aquí hoy. Los programas tecnológicos asociados a la 110 no son ni más ni menos que una etapa más, un eslabón de un proceso que comenzó ya hace muchos años. Me estoy refiriendo a la década de los años 70, me estoy refiriendo al siglo pasado. Hasta entonces, por aquella época, las principales unidades de la Armada eran de procedencia americana. Véase el Dédalo, véase los Fram, véanse muchos de los buques anfibios. Sin embargo, a partir de la década de los 70, hay un cambio significativo en donde se empieza la construcción naval militar bajo diseño americano. Con la construcción de las Baleares, digamos que comienza esa nueva etapa. España es un país que tiene más de 7.000 kilómetros de costa marítima, que posee archipiélago de Canarias y de Baleares y toda la parte litoral de Ceuta y Melilla. Y, evidentemente, España es una nación, por lo tanto, eminentemente marítima, que necesita contar con una armada moderna y eficaz, adaptada a los tiempos actuales, que permita defender la soberanía y los intereses nacionales. Y eso se consigue siendo, primero, un cliente inteligente, capaz de definir qué es lo que necesitas y, en segundo lugar, siendo capaz de buscar una medida para cubrir esas necesidades. Es evidente que la especial situación geoestratégica de España, unida a la importancia económica del sector marítimo para la nación y, precisamente por la magnitud de esos espacios marítimos, España no puede vivir de espaldas al mar y está obligada a entender y abordar los problemas del ámbito marítimo, siendo necesario dotarse de capacidades para poder acometer y establecer una política de seguridad marítima adecuada a sus intereses. Pero no solo tenemos que tener en cuenta el contexto nacional, sino que España está integrada dentro de la Unión Europea, forma parte de la OTAN y ha suscrito la inmensa mayoría de los convenios internacionales, de los cuales se derivan una serie de compromisos. La ONU, la Organización Marítima Internacional, la Unión Europea o la OTAN cada vez están propiciando más que por parte de los Estados miembros se pongan en marcha los mecanismos de seguridad marítima disponibles. Estoy seguro que a medio y largo plazo, tanto la OTAN como la Unión Europea van a desarrollar nuevas políticas marítimas con el objetivo de conseguir una mayor integración
entre las actividades de los diferentes Estados miembros. Ya la propia Directiva de Defensa Nacional, comienzo de esta legislatura, entre las líneas generales recogía que los esfuerzos se deberían dirigir a asegurar una España fuerte que permita mantener la influencia necesaria en el contexto internacional para contribuir a la estabilidad de este, principalmente en nuestra zona de interés directo, así como a preservar nuestros intereses nacionales en el resto del mundo. Por otro lado, también señalaba que es necesario llevar a cabo una transformación de las Fuerzas Armadas para hacer frente a los crecientes retos estratégicos de España en un momento de limitada disposición de recursos. Bien, para cumplir estos objetivos, la Armada es necesario contar con una industria naval, una industria de defensa tecnológicamente avanzada que permita precisamente esa modernización y el mantenimiento de esos buques. La Armada, en estrecha colaboración con la Secretaría de Estado, trabajan para planificar cuáles son las necesidades y cuáles son las mejores soluciones acorde a esas necesidades. A nadie se le escapa que en un pasado reciente se han hecho grandes esfuerzos para dotarnos de los mejores medios y para conseguir una industria acorde con lo que la Armada necesita. Pero en estos momentos es necesario seguir trabajando para seguir manteniendo ese nivel operativo y, además, que el salto tecnológico que se ha conseguido en las últimas décadas vaya en aumento y no se pierda esa capacidad tecnológica e industrial conseguida gracias a la puesta en marcha de esos programas navales. Bien, entre los beneficios industriales que se derivan precisamente del desarrollo de esos programas nacionales, algunos de ellos están recogidos en esta transparencia. Se han conseguido importantes beneficios, sobre todo referentes a la creación de una base industrial y tecnológica a nivel nacional que ha permitido nuevas capacidades de diseño y de ingeniería. Eso, a su vez, ha propiciado la participación en proyectos internacionales, un acceso a los mercados de exportación que, unido a una mejora en la gestión empresarial, se ha traducido en un aumento de la competitividad. Aparte de estos beneficios industriales, como esta mañana nos señalaba la Secretaria General de Industria, el sector naval militar tiene unos efectos de arrastre, una influencia en datos macroeconómicos muy significativa. Está por encima de la influencia del sector, de la media del sector naval y, por supuesto, muy por encima de otros sectores económicos de España. Citar, por ejemplo, que ya se ha señalado anteriormente, que por cada euro de facturación el impacto en la demanda agregada está entre 3,1 y 3,6 euros y que en términos de Producto Interior Bruto, por cada euro la influencia es en torno a 1,2 y 1,4. En términos de creación de empleo, por cada millón de euros invertido en proyectos de construcción naval, se generan del orden de 17 empleos en una media de duración de los programas navales estimada más o menos en 9 años. Bien, en esta transparencia y en la siguiente quiero reflejar el salto cualitativo y cuantitativo que han supuesto las inversiones del Ministerio de Defensa, principalmente en la década de los 90. Como decía antes, en los 70, con la construcción de las fragatas Baleares, empezamos esa época en la que se empieza a construir bajo diseño americano. A las Baleares siguieron las FFG, también construidas bajo diseño americano, y a partir del año 90 empiezan ya la época de los diseños
nacionales. Es decir, que el hecho de que el diseño sea nacional ha supuesto también una revolución interna dentro de la propia Armada. Cuando los diseños eran de procedencia extranjera, por ejemplo, toda la doctrina logística nos venía establecida, nos venía, digamos, dada. El hecho de que se haya tenido que empezar a diseñar ha supuesto el establecer una doctrina de apoyo logístico que hasta en ese momento no se tenía. De esta época también quiero recordar la construcción del Príncipe de Asturias, gracias a la cual después sirvió para la construcción del portaavionaves tailandés, que es uno de los primeros ejemplos de exportación y de salida al mercado internacional. La fase de los diseños nacionales, a partir del año 90, viene acompañada también por un gran impulso innovador que viene muy de la mano de las fragatas F-100. La construcción de las fragatas F-100 supuso un doble reto. Primero, el diseño de una plataforma y el desarrollo de un sistema de combate en parte nacional, capaces de integrar totalmente el sistema de armas Aegis. El éxito de este programa fue la llave que abrió el acceso al mercado internacional. Otro de los hitos importantes también de esta época, por su carácter innovador, fue la construcción del LHD, de Juan Carlos I. Una solución innovadora, ya que la plataforma, desde el punto de vista operativo, integraba capacidad anfibia, capacidad de transporte estratégico y capacidad aeronaval. Y desde el punto de vista técnico, es un barco de propulsión naval, de propulsión eléctrica, a base de pod orientables que, desde el punto de vista tecnológico, pues supone también un importante elemento innovador. En paralelo con la construcción de las F-100, y aquí es difícil de casar fechas, puesto que, como decía antes el almirante, los programas navales se caracterizan por una gran duración, sobre todo cuando son barcos de la categoría de la identidad de una F-100. En esa época, en paralelo, tuvieron lugar construcciones que, sin ser muy significativas, sí aportaron su granito de arena en ese proceso de nacionalización. Citar, por ejemplo, la construcción del petrolero de flota, Mar del Norte, posteriormente llamado Marqués de la Ensenada, el diseño y la fabricación de los buques el BAC, buque de apoyo en combate, el Patiño, diseño que se hizo en colaboración con Holanda y que posteriormente se continuó en esa línea, también con un diseño en colaboración para los buques anfibios, el Galicia y el Castilla. De ahí se evolucionó y ya se dio paso a la construcción del Juan Carlos I y de los buques Van. Durante esta última década, y como resultado de esa evolución, evidentemente la industria naval militar se ha visto beneficiada y transformada. Se ha convertido en un referente y ha tenido una presencia creciente en el mercado de exportación naval militar. El éxito del programa de las fragatas F-100 supuso una verdadera ventaja competitiva sobre los demás astilleros militares y durante años esta fue la fragata mejor valorada del mundo. Gracias a eso se abrió ese mercado de exportación que se tradujo en 5 fragatas para Noruega y 3 para Australia. También, en el caso del LHD, tuvo sus resultados con la exportación a Australia. Bien, hasta aquí digamos que son referencias al pasado. Si nos preguntamos cuál será la flota del año 2025,
Pues evidentemente, en el 2025 estarán navegando algunas de las unidades que ahora lo están, algunas que se incorporarán, pero evidentemente tenemos que incorporar nuevas unidades. ¿Cómo será esa nueva unidad? Esa nueva unidad es difícil saber cómo tiene que ser una unidad que tiene que estar en servicio hasta el año 2050, más o menos. Evidentemente, hay que tener en cuenta cuál va a ser el escenario estratégico, cuáles van a ser las misiones que se esperan sean encomendadas a las armadas, cuáles van a ser las capacidades, cuál va a ser el escenario industrial, cuál va a ser el escenario económico. Demasiadas incertidumbres, ¿no? Bien, en esta transparencia se recogen algunas de las tendencias que a nivel internacional se están barajando. Las tendencias a nivel internacional van por el uso de formas no convencionales, un mayor aumento de la capacidad Stealth, una disminución de las firmas, unidades con carácter multimisión, empleo de vehículos no tripulados, tanto de superficie como submarinos como aéreos, unidades de bajo coste y unidades con dotaciones reducidas. El empleo de espacio multimisión es algo que prácticamente está presente en todos los diseños. La necesidad más importante que ha establecido la Armada es precisamente el de reemplazar a las fragatas clase Santa María. Esta necesidad se empezó a plasmar hace ya unos años y actualmente se han cumplido todos los hitos documentales hasta entrar en la fase de definición. Hay un documento de necesidad operativa, hay un objetivo de Estado Mayor, hay unos requisitos operativos elaborados y aprobados por la Armada y validados por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, y la construcción de este buque, concretamente me estoy refiriendo ya a la F-110, está contemplada dentro del objetivo de capacidades militares. Como decía antes, la F-110 está llamada a sustituir, a reemplazar a las fragatas clase Santa María. Fragatas clase Santa María es un buque eminentemente antisubmarino. Pero en el tiempo este buque tendrá que convivir con otras dos unidades, como son las F-100 y el VAN. Las F-100 es un buque, es una escolta que proporciona capacidades de altas prestaciones en escenarios de alta intensidad con amenaza militar. Pero quizás precisamente por eso adolecen quizás un poco de falta de flexibilidad. Sin embargo, los VAN son buques diseñados para llevar a cabo cometidos de seguridad marítima, pero solo en escenarios de baja intensidad, sin amenaza militar organizada, es decir, para hacer frente a amenaza asimétrica. Por eso el concepto de buque que ha definido la Armada para la F-110 es un buque que tiene que incorporar, para mantener las capacidades antisubmarinas de las FPG, pero a su vez tiene que ocupar esa posición intermedia entre un VAN y una F-110, entre una F-100. No obstante, el diseño, por las capacidades que se han definido, siempre estará mucho más cerca de una fragata F-100 que de un buque de un VAN. Bien, en cuanto a las capacidades que para la F-110 se contemplan, están recogidas, o se derivan del concepto de buque, están recogidas en esa transparencia. Tiene que ser un buque capaz de afrontar amenazas convencionales, tanto amenazas convencionales como amenazas asimétricas, que tiene que ser capaz de operar en aguas litorales y de alta mar,
con un ciclo de vida superior a los 30 años, con capacidad para operar vehículos en sus tres principales vertientes, superficie, submarinos y vehículos no tripulados y antiaéreos, y con capacidad para incorporar grupos embarcables. Prácticamente este concepto de buque pues, está en línea con esas tendencias internacionales a las que me refería anteriormente. Debe contar con espacio multiusos para diferentes perfiles de misión, es decir, carácter multimisión y, por supuesto, un referente común, alta disponibilidad y gran operatividad. Para llevar a cabo, para dotar al buque de esas capacidades, es necesario definir nuevos sistemas integrados multifunción y multifrecuencia, integrar diferentes alternativas y opciones en la superestructura y analizar cuál sería la repercusión en el diseño y en el tamaño del buque la incorporación de estos sistemas. De ahí se deduce una primera necesidad puesta de manifiesto por la Armada allá en el año 2010 durante unas jornadas tecnológicas celebradas en el cuartel general de la Armada, en la que se ponía de manifiesto la necesidad de poner en marcha unos programas de investigación y desarrollo que, por un lado, contribuyesen a definir de una manera más precisa el buque y, por otro lado, que formasen parte de una fase de reducción de riesgos. En el año 2011 se aprueban los distintos hitos documentales y en ese mismo año, finales del 2011, se firma un contrato con una UTE formado por Indra y por Navantia para llevar a cabo ese estudio que se iniciaría en el 2011 y finalizaría en el 2013. Ese estudio fue cofinanciado a partes iguales por las dos empresas, por Indra y por Navantia, y por la DEGAN. El alcance de ese estudio era precisamente la definición y la viabilidad de distintas alternativas de mástil de superestructura integrada que contuviesen a los principales equipos de radares, multimisión y convencionales, guerra electrónica, antenas de comunicaciones, ayudas a la navegación, operaciones con aeronaves, en definitiva, los distintos sistemas que formarían parte de la futura fragata F-110. Bien, en ese estudio hay 4 partes importantes. Por un lado, se contemplaba un estudio de previabilidad, un análisis de requisitos. Una segunda parte que fue llevada a cabo por Navantia, más centrado en la parte de superestructura, estudio empleo de materiales compuestos avanzados, estudios de compatibilidad electromagnética y el impacto que esa superestructura o ese mástil podría tener sobre la plataforma. Una tercera parte de ese estudio estaba más a cargo de la parte de Indra y se centraba sobre todo en sensores, sensores multiespectro, multifuncionalidad, análisis de sensores, empleo de antenas planas y, por último, también a cargo de Indra, se llevó a cabo el diseño de un módulo receptor-transmisor, una especie de demostrador, que sería un elemento crítico para el diseño y la futura construcción de un radar en banda S. Pero quizás la parte más importante de estos estudios era que de él se iban a identificar cuáles eran las tecnologías en las que habría que iniciar un proceso de I+D con objeto de que una vez llegase el momento de incorporar esos sensores a la plataforma, estuviesen suficientemente desarrollados para no transmitir ese riesgo a la construcción del buque en sí.
En julio de 2014, el Gobierno aprobó la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España. Como ya se ha mencionado esta mañana, esta agenda realmente es un plan de acción integrado por un conjunto de propuestas de actuación muy concretas y muy bien delimitadas, concretamente 97, que lo que buscan es propiciar un crecimiento de la industria, que la industria sea más competitiva y que aumente su peso en el conjunto del Producto Interior Bruto. Pues bien, dentro de esa agenda, una de esas medidas contempla precisamente el inicio de un ciclo inversor en I+D militar adaptado a las capacidades industriales estratégicas de la defensa. Digamos que este punto, esta agenda, es lo que da carta de naturaleza para iniciar los programas de I+D asociados, por un lado, a la F-110 y, por otro lado, al vehículo 8x8. Con estos programas lo que se pretenden es no solo dotar de los mejores medios a nuestras Fuerzas Armadas, sino también estimular la demanda de bienes industriales con efecto multiplicador en la economía, reforzando y optimizando las actuaciones de uso dual. Bien, como resultado de ese estudio inicial llevado a cabo sobre el mástil integrado sobre la superestructura y fruto del trabajo llevado a cabo conjuntamente por la Secretaría de Estado y la Armada, finalmente se han definido 13 programas tecnológicos asociados a la F-110. Esos 13 programas son los que se contemplan en esa transparencia y cubren distintas áreas. Dentro del área de radar está previsto que se desarrollen 2 radares para el control de los blancos aéreos y de superficie. El sensor principal del buque será un radar multifunción en banda S, que se utilizará para el control de los misiles tanto en la defensa de área como para la autodefensa. Este radar tendrá asociado un IFF, que también es objeto de uno de los programas tecnológicos, que incorporará los nuevos modos militares, y junto con este radar de banda S está previsto también incluir un radar de banda de superficie en banda X. Barrido electrónico para la determinación de blancos de superficies y blancos aéreos de baja cota. En el área de guerra electrónica se cubrirá tanto la banda radar como la banda de comunicaciones. Otra área importante es la del IRST, cubrirá las bandas visible e infrarrojo y su objetivo será la detección de amenazas de superficie e incluirá funciones para designación y seguimiento de blancos y funciones de vigilancia de puerto. En cuanto al sistema de combate, se prevé una evolución desarrollando nuevas capacidades del SCOMBA, de manera que se pueda disponer de un sistema de mando y control nacional. En cuanto al IN-16, está previsto trabajar en el desarrollo de un amplificador de potencia que permita un mayor grado de nacionalización de este sistema. Y una de las partes más importantes de los programas tecnológicos es el CISTE, el Centro de Integración de Sistemas en Tierra, en donde lo que se pretende es que todos los sistemas que vayan a ir a bordo previamente pasen por este centro de integración, de tal forma que todo sistema desarrollado antes de su instalación a bordo se tenga la garantía de que va a funcionar y de que realmente no va a inducir riesgos en la construcción del buque. En cuanto a áreas, esta es la clasificación dentro de esos 13 programas. Me he olvidado dentro de esos programas, de esos 13 programas, uno que es precisamente la definición del buque. Es un programa que es el que se va a encargar
de llevar a cabo la definición del buque, en transformar los requisitos operativos en especificaciones de contrato, de tal forma que al finalizar esa fase estemos en condiciones de contratar la construcción de la serie. Otro de los programas también que se contemplan es el sistema de actuación y control de misiles, que su objetivo fundamental sería el de potenciar el desarrollo de la industria misilística en España. Bien, como decía antes, esa es la clasificación de los distintos programas en distintas áreas. En la elaboración de todas las especificaciones técnicas de estos programas ha participado tanto la Asociación General de Planificación, Tecnología e Innovación como la Oficina de Programa de la F-110, que actualmente se encuentra dentro de la Subdirección General de Gestión de Programas, y personal de la Armada, principalmente de la Jefatura de Apoyo Logístico. Estos programas tendrán consideración de programas especiales de armamento y, a tal efecto, se ha firmado ya una adenda al convenio que existe entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Defensa para incluir dentro de ese convenio de cooperación tanto los programas tecnológicos como la propia construcción de la F-110. En ese convenio, ahora mismo, a través de esa adenda, tendrían cabida no solo ya los programas tecnológicos, sino incluido incluso la fragata F-110. El esquema será programa principal de armamento, la financiación será a cuenta del Ministerio de Industria y, por parte de Defensa, la devolución, el Ministerio de Industria financia a las industrias y Defensa pagaría el coste de estos programas en el año 2021. A tal efecto, en ese momento, lógicamente, las industrias devolverían al Ministerio, al Minetur, la parte financiada. A tal efecto, en un acuerdo de Consejo de Ministros del 19 de junio de este año, se autorizó a modificar los límites con objeto de que Defensa pudiera adquirir compromiso de gasto a cargos de ejercicios futuros. Eso lo que daba era la posibilidad de hacer una reprogramación y que Defensa pueda admitir esos compromisos de gasto que ahora mismo se han concentrado en el año 2021. Unas semanas después, el 10 de julio del 2015, en un nuevo acuerdo de Consejo de Ministros, también se autoriza la modificación de los límites con objeto de adquirir compromisos de gasto a futuro al Ministerio de Industria. Y eso es lo que abre la puerta para que el Ministerio de Industria financie a las empresas. Desde el punto de vista de contratación, los programas tecnológicos se han reagrupado en 4 expedientes: el IRST, Sensores y Escomba, el Sistema de Actuación y Control de Misiles y el Estudio de Definición de la Plataforma. En cuanto al primero de ellos, ha finalizado la fase de presentación de ofertas y ahora mismo se han presentado 2 ofertas y están en fase de evaluación. En cuanto al grupo de Sensores y Escomba, estamos todavía en fase de presentación de ofertas, finaliza el 25 de este mes. En cuanto al sistema de actuación, en el anterior, previamente se ha producido una autorización del Consejo de Ministros para celebrar el contrato, con lo cual, una vez que se presenten las ofertas y se adjudique, directamente se podría firmar ya el contrato. En cuanto al sistema de actuación y control de misiles, es un programa que, como decía antes, va orientado más a potenciar la industria misilística en España y que, evidentemente, está condicionado a la solución de misiles que se adopte para la plataforma.
con lo cual este programa en principio no se pondría en marcha hasta que no se tuviese tomada una decisión de cuál será la suite de misiles del buque. Y, por último, en cuanto al estudio de definición de la plataforma, está pendiente de que, por parte del Consejo de Ministros, se autorice la celebración del contrato y sería una orden de ejecución con Navantia para llevar a cabo esa definición. Bien, decía antes que uno de los programas tecnológicos era precisamente el de la definición de la plataforma. En ella se está trabajando y, a tal efecto, en la Subdirección General de Programas se ha establecido la oficina de programa F110, que va a llevar no solo la definición de la plataforma, sino también la ejecución de los programas tecnológicos. Y precisamente con este buque, lo que se busca es un nuevo hito en ese proceso al que apuntaba inicialmente y que arrancaba en la década de los 70. Lo que se pretende es un nuevo hito en esa carrera hacia la plena nacionalización. Sería muy deseable que el salto tecnológico que se consiguió con las F100 no solo se siga manteniendo, sino que se siga avanzando y que al final, con la F110, podamos disponer de un producto enteramente nacional. Ese es uno de los objetivos que se pretende precisamente con estos programas que se van a poner en marcha asociados a esta plataforma. En cuanto a los beneficios industriales, quizá para mí uno de los más importantes es precisamente conseguir ese mayor grado de nacionalización. Evidentemente, son muchos los beneficios industriales que se van a derivar de este programa. Esta plataforma va a incorporar nuevas tecnologías, va a ser un buque innovador, va a integrar resultados de programas de I+D que se han ido realizando, no solo los que están realizando ahora, sino los que se han ido realizando en los últimos años, y va a suponer un impulso significativo para la industria naval industria naval en un sentido amplio, no solo desde el punto de vista de plataforma, sino también desde el punto de vista industrial. Y además se pretende que esos beneficios industriales no solo se queden centrados en las grandes empresas, sino que se difundan a todo el tejido industrial. Grandes empresas, centros tecnológicos, universidades y pequeñas y medianas empresas. Hay un verdadero interés en que estos programas hagan aflorar el conocimiento, la innovación que muchas veces se encuentran precisamente en esas pequeñas empresas, en esas pymes, y que son incapaces de llegar al mercado. Estamos convencidos que a través de estos programas, mediante ese esfuerzo de integración, conseguiremos que el beneficio se reparta entre todo el tejido industrial. Y para terminar, a modo de resumen, decir que el objetivo final que se persigue es, sobre todo, dotar a las Fuerzas Armadas de los mejores medios y capacidades, beneficiando a la vez el desarrollo industrial y tecnológico nacional. En particular, se pretende dotar a la Armada de buques modernos, de primera línea, con un alto contenido tecnológico, caracterizados por su versatilidad y flexibilidad, de manera que satisfagan las necesidades de la Armada de cara a que pueda cumplir con todos sus cometidos y misiones asignadas. Evidentemente, estos programas, siempre que hablamos de innovación, de programas de desarrollo, de investigación,
hay que asumir riesgos. Somos conscientes de ello y precisamente con esta apuesta por la inversión en I+D, con el desarrollo de tecnologías tractoras, creemos que se van a mitigar esos riesgos y que se va a producir un aumento importante de la capacidad de diseño y de ingeniería, y que eso al final se va a traducir en una industria más competitiva, con un acceso a los programas de cooperación internacional mucho más fácil y con una apertura a los mercados de exportación. Nada más, muchas gracias. A continuación se abre el turno de preguntas. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Como bien has dicho, almirante, estos van a sustituir estos barcos a las Santa Marías, pero en el sentido que las Santa Marías se van a ir por viejas cuando estos vayan. No van a sustituirla en la misión. Las Santa Marías eran buques de alta intensidad, anticuados y mayores, y los BAM son de seguridad marítima. En ese sentido, yo tengo la sospecha de que se os está yendo el barco hacia arriba. Se os está yendo hacia la alta intensidad, me da la impresión. Pero bueno, como es una impresión subjetiva porque no se han dado datos, pero hay una manera de mirarlo, que es el coste. Entonces, mis preguntas son dos preguntas. ¿Hay objetivo de coste? ¿Se puede decir cuál es el objetivo de coste? Segundo, ¿ese objetivo de coste está entre la F100 y el BAM? Porque si cuesta entre uno y otro, veremos que la misión está entre uno y otro. Habla un poquito de coste. Bien, como decía antes, por parte de la Armada se han elaborado los distintos hitos documentales y, como bien sabes, almirante, dentro de esos hitos documentales siempre se va estableciendo un objetivo de coste. Objetivo de coste que no va más allá de una mera estimación. Ahora mismo estos programas han entrado, lo que es la construcción de la F-110, estoy refiriendo a la plataforma, ha entrado en la fase de determinación de viabilidad y determinación de alternativas. A tal efecto, se ha constituido un grupo dentro de Secretaría de Estado, que es la que tiene que evaluar distintas alternativas y es la que tiene que llegar a valorar lo que este buque va a costar, ¿no? No está de momento. El sistema es complejo, porque teóricamente para seguir avanzando en el proceso de obtención, previamente hay que hacer ese estudio de determinación de alternativas. Pero a su vez, para llevar a cabo ese estudio de evaluación de alternativas, es necesario definir con mayor grado en la plataforma, con lo cual estamos entrando en un círculo en donde tiene que haber realimentación. Ahora mismo todavía se está en esa fase, puede haber estimaciones, pero evidentemente no hay todavía objetivo de coste. Una vez que el barco esté definido, creo que en ese momento será cuando habrá cifras reales de lo que costará el buque. Ahora mismo las cifras que se están manejando efectivamente están entre un BAM y una F100, pero más cerca, evidentemente, de una F100, porque el barco en sí siempre va a estar mucho más cerca de una F100 que de un BAM. Pero no hay ahora mismo objetivo de coste. Almirante, muchas gracias por la brillante exposición. Al final has dicho una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, y es que el proyecto del F-110 debe ser lo máximo posible de I+D nacional. Mi pregunta es, ¿por qué no se aplica esto también al submarino?
Es decir, cuando el submarino me tocó como jefe de la flotilla de submarinos hacer las especificaciones técnicas, requerimientos operativos, que los pasé al Estado Mayor de la Armada, existía el problema de que había partido de que tuviera propulsión independiente del aire o no. Al final, hablando con la Gema Torrente, persona muy inteligente, le dije, mira, almirante, el submarino S-80 no puede navegar a mitad del siglo XXI igual que los submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que llevar IP. Y lo entiende perfectamente. Ahora mismo hay 3 posibilidades de instalarle esa propulsión independiente del aire. 2 son proyectos nacionales y 1 es proyecto totalmente extranjero. Se dijo en un principio que iba a ser I+D. Entonces, ¿cuál sería mi extrañeza cuando he visto que se le da entrada a un tercer contendiente que no es español, que además perjudica a la industria naval porque es competidor de la industria naval y, sin embargo, está en la terna? ¿Hay alguna explicación? Muchas gracias. Bueno, yo concretamente no estoy llevando los temas del submarino. Lo que sí puedo decir es que en los comienzos el sistema IP fue un proyecto de I+D. Bajo mi punto de vista se cometió un error y siempre es muy fácil hablar, digamos, a toro pasado, ¿no? Y es que ese programa de I+D se cerró en falso. Se debería haber continuado todavía más con esa fase de I+D, de tal forma que se llegase a un producto más maduro, un producto capaz de llegar, de tener una aplicación más directa a la plataforma, ¿no? Eso no se hizo así. Se confió quizás a lo mejor demasiado en los hitos que se habían alcanzado, pero no se maduró suficientemente la solución. Lo que ocurre ahora, no tengo elementos para poder contestar, pero creo que la situación es, llegado este momento, vamos a determinar qué alternativas existen que puedan aplicarse de una forma más directa a la plataforma y darle una solución, una salida, ¿no? Empezar con programas de I+D de índole nacional, que me consta que han seguido, pero quizás los resultados no hayan sido lo suficientemente buenos como para continuar por esa línea. Entonces, quizás la alternativa que se están barajando es cuáles son las alternativas, aunque no sean nacionales, que puedan solucionar el problema del submarino. Estoy hablando un poco casi por intuición, porque no conozco a fondo cómo se están manejando las distintas alternativas que ahora mismo se están barajando. ¿Alguna pregunta más? A continuación, en nombre de la Armada, el contraalmirante jefe de la División de Logística del Estado Mayor de la Armada agradecerá, el almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada agradecerá al conferenciante su participación en las jornadas. Bueno, algún fallo tenía que haber en la organización, que es este. La verdad es que Kiki podrías haber salido tú perfectamente.